La noche olía a pan y a lluvia vieja. El pueblo dormía, pero en una ventana aún había luz. Era la casa de Mateo, un joven maestro que hablaba con los muertos como otros hablan con las estrellas, con respeto, con esperanza, sin esperar respuesta. Sobre su mesa, una vela pequeña iluminaba un cuaderno abierto. Allí escribía, cada noche, una misma frase: Padre, si algún día vuelves, te perdonaré antes de que hables. Llevaba escribiéndola durante 10 años. Su madre había muerto sin rencor, repitiendo que los hombres no siempre se van, a veces se pierden. Él no lo entendió entonces. Tenía 12 años cuando su padre se marchó. Nadie explicó por qué. Solo quedó la sombra de un abrigo colgado detrás de la puerta, y el olor del vino que tardó años en disiparse. El pueblo aprendió a mirar a Mateo con esa mezcla de pena y curiosidad que se reserva a los hijos del abandono. Pero él siguió enseñando, plantando árboles detrás de la escuela y leyendo en voz alta las cartas que los niños escribían a Dios. Cada diciembre dejaba una silla vacía en la mesa, no por costumbre, sino por fe. Los ausentes también tienen hambre, decía, sonriendo con una ternura que dolía. Aquella noche, sin embargo, algo cambió. El viento soplaba distinto, como si el invierno trajera un mensaje en su respiración cansada. La llama de la vela tembló 3 veces, el mismo número que su madre decía que anunciaba visitas del alma. Mateo levantó la mirada. No oyó pasos, pero sintió un movimiento antiguo, el eco de un nombre que volvía a pronunciarlo. El emperador humilde, invisible en el umbral de esa casa, observó y murmuró: el amor no desaparece cuando alguien se va, solo se esconde hasta que el perdón se atreve a pronunciarlo. En ese instante, lejos, en la frontera de otra ciudad, un hombre viejo miraba el mismo cielo. Su ropa era un mapa de caminos y su rostro, un libro maltratado por la culpa. Se llamaba Andrés, el padre. Había vivido años huyendo del espejo, y ahora, al borde de un invierno sin abrigo, sintió que ya no podía seguir caminando sin volver al lugar donde todo comenzó. No sabía si su hijo aún vivía allí, ni si su voz sería bienvenida. Pero el alma, cuando se cansa de esconderse, siempre encuentra el camino de regreso. El hombre se detuvo bajo la lluvia, frente a una iglesia cerrada. Empujó la puerta. Cedió con un gemido. Dentro, el silencio lo envolvió. Encendió una vela, con las manos temblorosas, y dijo al aire: no vengo a pedir nada, Señor. Solo que Él no me cierre la puerta como yo se la cerré. El fuego titiló, y en su oscilación, el viejo creyó ver un rostro de niño. Sonrió, lloró, y comprendió que el perdón no siempre se pide. A veces se recuerda. El emperador humilde, desde la altura invisible del altar, pronunció: a quien regresa tarde, no se le pide prisa, se le pide verdad. Afuera, la lluvia comenzó a limpiar la calle. En la ventana del hijo la vela aún ardía, como si el universo hubiera decidido que 2 llamas, separadas por años y culpa, encendieran el mismo cielo. El amanecer llegó con la lentitud de quien no sabe si aún es bienvenido. El tren se detuvo con un suspiro metálico, dejando sobre el andén un hombre encorvado, un saco de tela y un temblor antiguo en los ojos. Andrés descendió, respirando el aire del pueblo como si quisiera reconocerlo por el olor. Nada era igual, pero todo dolía del mismo modo. Las calles tenían nombres nuevos, pero los ecos eran los mismos. El mercado, el campanario, el olor del pan, todo lo miraba con una ternura que él no creía merecer. La gente no lo reconoció. Los años borran la culpa de los rostros, pero no de las almas. Caminó despacio hacia la vieja casa de adobe. Cada paso sonaba como un recuerdo que pide permiso. El muro estaba cubierto de hiedra, la puerta, de silencio. Acarició la madera como quien toca una tumba. Por un instante pensó en huir. El miedo a no ser perdonado a veces es más fuerte que el deseo de volver. Dentro, Mateo preparaba café. No esperaba visitas. Solo el viento que entraba por las rendijas parecía traer voces de otros tiempos. Cuando escuchó el golpe suave en la puerta, no se sorprendió. Lo había soñado tantas veces, que el sonido le pareció natural. Abrió, y el tiempo se detuvo. Frente a él, un hombre de cabellos grises con las manos vacías y los ojos llenos de años, lo miraba sin saber por dónde empezar. No se abrazaron, no hablaron, solo se reconocieron, no por la sangre, sino por la herida. «Soy yo», dijo el viejo apenas un hilo de voz. «Lo sé», respondió el hijo. Nada más. El silencio,
Esa lengua que los hombres usan cuando las palabras no bastan, llenó el espacio entre ambos. Mateo retrocedió un paso. El otro bajó la mirada, como si sus zapatos pudieran absolverlo. «No vine a pedirte nada», dijo Andrés. «Solo quería verte». «Ya me viste», contestó el hijo. «Ahora dime, ¿por qué te fuiste?» El viejo tragó saliva. Hubiera preferido una bofetada. Las preguntas limpias son más duras que el castigo. Se apoyó contra el marco de la puerta y habló con voz quebrada. «Porque tuve miedo». ¿De qué? «De parecerme a mi propio padre. Y en ese miedo, ¿me dejaste sin uno?» Andrés cerró los ojos. El eco de esa frase lo atravesó como un relámpago mudo. No supo responder, solo asintió, como quien acepta una condena justa. El emperador humilde, testigo invisible de la escena, habló al corazón de ambos. El amor no se muere cuando se va, muere cuando deja de pedir perdón. El hijo respiró hondo. Había esperado ese momento durante años, imaginando discursos, reproches, lágrimas. Y sin embargo, ahora que lo tenía frente a él, solo sintió cansancio. No odio, solo un cansancio dulce, el de los que han aprendido que la rabia también envejece. «Entra», dijo por fin. El viejo dio un paso, lento, torpe, como quien cruza un umbral sagrado. El olor del café llenó la casa. Andrés miró la mesa. 2 tazas, una vacía, otra servida. «Siempre dejo una», dijo Mateo. «Por costumbre». «No, hijo», susurró el padre con lágrimas que no pedían permiso. No fue costumbre, fue esperanza. El silencio volvió, pero ya no dolía igual. Era un silencio que contenía promesa. El emperador habló entonces, como si su voz viniera desde la misma llama de la vela que ardía sobre la mesa. A veces, el perdón empieza sin palabras. Es solo una puerta que se abre, y no se vuelve a cerrar. El hijo apartó la segunda taza y la empujó hacia él. «Si vas a quedarte, bebe». Andrés tomó la taza entre las manos. El vapor le empañó los ojos. Era el mismo café que preparaba su esposa, con el mismo olor, la misma calma. La memoria le tembló dentro como una campana rota. «Me recuerda a ella», murmuró. «A todos nos recuerda», respondió el hijo. El reloj de pared marcó las 8. El día avanzaba, pero en esa casa, el tiempo, por fin, había dejado de huir. El sol ya estaba alto cuando Mateo volvió a abrir las ventanas. La casa olía a café y a pasado. El viejo se había quedado sentado junto a la mesa, con las manos cruzadas, como si temiera que un solo movimiento pudiera borrar el milagro de estar allí. No hablaban, no hacía falta. Cada silencio era una página que ambos intentaban leer sin romper. El hijo sirvió más café. El padre lo agradeció con un gesto. Los gestos, cuando se ama tarde, pesan más que las palabras. «Puedes quedarte unos días», dijo Mateo al fin. «No quiero molestar». «Ya molestas, pero eso no importa». El viejo sonrió con tristeza. «Tienes la misma ironía que tu madre». «No, tengo su paciencia. La ironía es tuya». Ambos rieron, brevemente, como si el alma, después de años en tinieblas, recordara la textura de la luz. Luego, la risa murió, y el silencio volvió, pero esta vez era humano, no hostil. Mateo observó a su padre con curiosidad, como quien mira un retrato que de pronto se mueve. Vio en su rostro las huellas de la culpa, las líneas del arrepentimiento, la fatiga de quien cargó con su propio juicio demasiado tiempo. Sintió compasión, y también enojo, ese residuo que nunca desaparece del todo. «¿Dónde estuviste?», preguntó, sin alzar la voz. Andrés bebió un sorbo de café antes de responder. «Trabajé donde pude, en barcos, en ferias, en lugares donde nadie preguntaba por el pasado. ¿Y nunca pensaste en escribir?». «Escribí, y rompí las cartas». El hijo apartó la mirada. Una parte de él quería odiarlo otra vez, pero había algo en esa confesión tan sencilla que lo desarmaba. Las cartas rotas eran prueba de que, incluso en su cobardía, el hombre había intentado volver. El emperador humilde observaba desde la esquina invisible del cuarto, y su voz, como un suspiro, envolvió el aire. «Hay culpas que no piden castigo, sino escucha». El alma que confiesa sin defensa ya comenzó su penitencia. El padre siguió hablando, con la calma de quien no espera absolución. «No sabía cómo mirarte. Me daba vergüenza ver lo que podría haber sido y no fui. Eso también es orgullo», dijo Mateo. «Lo sé. El orgullo es el disfraz preferido de los cobardes». Las palabras cayeron entre ellos como hojas secas. No herían,
solo recordaban. El hijo se levantó y caminó hacia el pequeño jardín. El viejo lo siguió con la mirada. La higuera seguía allí, creciendo torcida, como si también ella hubiera esperado demasiado sol. «La plantaste con mamá», dijo Mateo. «Sí, y creí que moriría sin nosotros». «No, siguió viva». Hizo una pausa. «Como yo». El padre sonrió, con lágrimas discretas. «Entonces tenía razón tu madre. El amor no se entierra, se entrena». Mateo se volvió hacia él. «No digas su nombre con tanta facilidad. No estuviste cuando murió». «Lo sé», susurró Andrés. «Y ese, lo sé, me acompaña cada noche». El hijo respiró hondo. Había algo en ese «lo sé» que lo atravesó más que cualquier disculpa. Era el sonido de una rendición. El emperador humilde habló de nuevo, esta vez con una voz que parecía provenir del propio aire del jardín. El perdón no borra la herida, la transforma en raíz. Quien aprende a llorar sin defenderse ya está floreciendo. Mateo se acercó, miró el suelo húmedo, la sombra del árbol, la tierra viva. Luego dijo, «No sé si puedo perdonarte, pero ya no sé odiarte». «No necesito más», respondió el padre. «Eso ya es un comienzo». El hijo asintió. «Quédate, pero no como invitado. Hay un taller vacío detrás de la casa. Arréglalo. Haz lo tuyo». Andrés lo miró sorprendido. «¿Por qué me lo permites?» «Porque quiero que la culpa sirva para algo». El viejo se levantó, despacio. Tenía lágrimas en los ojos, pero su rostro era sereno, como si una puerta interior acabara de abrirse. «Gracias, hijo. No me agradezcas. Agradece a quien aún te deja respirar». El emperador humilde observó la escena y susurró al viento. «El perdón no se concede, se comparte. Uno lo entrega, el otro lo aprende». El día siguió su curso. En el taller abandonado, el viejo empezó a barrer el polvo de los años. Cada trazo del cepillo era un acto de purificación, cada madero limpio, una plegaria, y mientras el hijo lo observaba desde la ventana, comprendió que el trabajo, cuando nace del arrepentimiento, también puede ser una forma de oración. Las noches volvieron a tener sonido. El viento rozaba las ventanas como si quisiera contar algo. En el taller, el padre trabajaba hasta tarde, reparando muebles viejos, puliendo maderas que nadie le había pedido. Cada golpe del martillo tenía un ritmo, un pulso, una súplica. No construía, redimía. Era como si intentara arreglar el tiempo con las manos. Mateo lo observaba desde la cocina. A veces, en mitad del silencio, creía oírlo murmurar palabras que no entendía. No era culpa lo que hablaba, era gratitud, y eso lo desconcertaba. ¿Cómo podía agradecer un hombre que había perdido tanto? Una noche, incapaz de dormir, salió al jardín. El aire estaba tibio, y la luna, alta, parecía vigilar los tejados con ternura. Caminó hasta la vieja higuera y se sentó bajo su sombra. Desde allí se veía la luz del taller. El padre seguía despierto. «No lo entiendo», susurró. «Trabaja como si el perdón pudiera construirse a mano». El emperador humilde desde lo invisible respondió con voz de brisa. «El perdón se construye, hijo, con silencio, con cansancio, con amor que no exige recompensa. Lo que tu padre hace no es trabajo, es oración con forma de madera». Mateo bajó la cabeza. Por primera vez, sintió que su enojo empezaba a cansarse. Recordó la infancia, los días en que su padre lo llevaba al río, el modo en que le enseñaba a leer el agua para saber si habría peces. Recordó también el olor del pan recién hecho, la risa de su madre, el tiempo en que todo era sencillo, y comprendió que la memoria, cuando se mira con ternura, también perdona. Al día siguiente, entró en el taller. El padre estaba lijando una silla rota. «¿Para quién es?», preguntó. «Para la escuela». El viejo sonrió. «Vi que a los niños les faltan asientos». Mateo asintió. «No tienes que hacerlo. Lo sé, por eso lo hago». El hijo se quedó un momento en silencio, mirando el polvo dorado que flotaba en el aire. Luego dijo, casi sin darse cuenta, «Si necesitas ayuda, puedo venir después de las clases». El padre lo miró con sorpresa, como si esa frase fuera el amanecer después de una larga noche. «Me encantaría», dijo, con voz temblorosa. Trabajaron juntos toda la tarde. Las palabras eran pocas, pero la presencia hablaba. El ruido del cepillo sobre la madera sonaba como un rosario invisible. Cada tabla que se alisaba era un paso hacia algo que ninguno de los dos sabía nombrar, pero ambos reconocían. Paz. Al caer la noche, Mateo encendió una vela en el umbral del taller. No sabía por qué,
Tal vez porque su madre lo hacía cuando esperaba noticias. Tal vez porque todo lo que arde recuerda. El padre se acercó, miró la llama, y sin atreverse a tocarla dijo, «A veces creo que Dios me dejó llegar tarde para enseñarme a esperar». Mateo sonrió. Tal vez Dios también necesitaba tiempo. El silencio que siguió no fue distancia, fue comunión. Un diálogo sin boca, una plegaria compartida. El emperador humilde habló entonces, con una voz que se mezcló con el crepitar de la vela. El hijo que reza por su padre redime a 2 generaciones. La oración es la llave que abre el pasado sin destruirlo. Esa noche, Mateo escribió en su cuaderno, «El perdón no cambia lo que fue, solo cambia lo que aún puede ser». Y al cerrar el cuaderno, sintió que algo dentro de él se desarmaba con dulzura, como un nudo que cede después de años de silencio. Mientras tanto, en el taller, el padre dormía sobre la mesa, con las manos cubiertas de polvo y luz. Soñaba con una puerta abierta y un niño que lo esperaba al otro lado. El sueño tenía el mismo aroma que la madera recién cortada. Promesa. El emperador lo contempló con esa compasión que no juzga, y pronunció en voz baja, «Quien repara lo que rompió, aunque nadie lo vea, ya ha empezado a volver a casa». La vela ardió hasta el amanecer, y cuando el sol tocó los cristales, el hijo y el padre se encontraron trabajando sin hablar, compartiendo el mismo pan, la misma fe, el mismo silencio curado. La noche se derramaba lenta sobre el taller. La vela, al borde del agotamiento, proyectaba sombras que parecían respirar. Andrés estaba solo. Mateo dormía en la habitación contigua. El silencio de la casa no era hostil, era ese tipo de silencio que cuida. Sobre la mesa, un cuaderno vacío esperaba. El viejo pasó la mano sobre la portada, como si quisiera pedirle permiso. Luego tomó una pluma y escribió en la primera línea, sin fecha, «Hijo mío, escribo porque aún me tiembla la voz». Las palabras salían despacio, con la torpeza de quien no ha hablado con el alma en muchos años. No buscaba conmover, buscaba comprenderse. Cuando me fui no sabía que me estaba yendo de Dios también. Creí que el mundo era más ancho que el hogar, y descubrí que era solo más vacío. Cada paso que di lejos de ustedes fue un ladrido del miedo. La libertad sin amor fue mi castigo. Se detuvo. El aire del taller tenía un olor dulce a madera recién cortada y a culpa vieja. El viejo levantó la mirada hacia la ventana, donde el reflejo de la vela le devolvía un rostro que apenas reconocía. «¿Cuánto tiempo he vivido huyendo de mí?», susurró. Volvió a escribir. «No te pido que me creas, solo que no me odies por no haber sabido quedarme. Me fui el día que más los amaba, porque el amor también puede asustar. Tu madre lo entendió, tú aún no podías». La pluma tembló entre sus dedos. Una lágrima cayó sobre la página y la tinta se abrió como una flor triste. El viejo la dejó secar. Luego continuó. «He aprendido que la vergüenza no salva, hijo, que esconder el dolor no lo purifica, que perdonarse no es olvidar, sino aceptar que el bien también se interrumpe. Si alguna vez oras por mí, no lo hagas como quien intercede por un pecador, sino como quien recuerda a un hombre cansado que al fin se detuvo». Cerró los ojos. El emperador humilde, invisible en la penumbra, lo observaba con una ternura antigua. Su voz descendió sobre la mesa, no para interrumpir, sino para acompañar. La oración que nace del arrepentimiento no necesita destino. Dios la lee antes de que llegue. El viejo sonrió sin darse cuenta. Había paz en su rostro, pero no era la paz de quien ya fue perdonado. Era la de quien se atreve, por fin, a pedirlo. Siguió escribiendo. «Si esta carta nunca llega a tus manos, no importa. Quizás el perdón no se entrega, se comparte en el aire, como el polvo que brilla cuando el sol entra por la ventana. Hijo, si algún día lees esto, no me recuerdes por mi ausencia. Recuérdame por mi intento de volver». Al terminar la frase, apoyó la cabeza sobre el papel. La vela se consumía. La cera líquida dibujaba caminos sobre la madera, como si también ella quisiera escribir. El emperador humilde habló una vez más, con voz de aurora. «El hombre que confiesa su cobardía ya está en camino a la verdad. No es el pecado lo que separa al padre del hijo, sino el silencio». Andrés dobló la carta y la guardó dentro de una Biblia vieja. No pensaba entregarla. Quería que la encontrara el destino, no las manos. Luego salió al jardín. El aire estaba frío, pero limpio. El cielo tenía estrellas que parecían más cerca que nunca.
Se arrodilló junto a la higuera, la misma que había plantado con su esposa, y rezó, no por sí mismo, sino por el hijo que había aprendido a vivir sin él. Gracias, Señor, por dejarme volver aunque no sepa quedarme. Desde la ventana Mateo lo vio de rodillas. No escuchó las palabras, pero entendió el gesto, y sin pensarlo, encendió una vela. 2 luces, otra vez, 2 oraciones, la misma raíz. El emperador humilde contempló la escena con esa mezcla de dolor y ternura que solo conoce quien ama a los que tropiezan y aún así caminan, y dijo al viento, el perdón no se firma, se respira. Esa noche, el taller quedó en silencio, pero dentro de la Biblia, entre las páginas gastadas, una carta esperaba el amanecer, una carta sin destino, escrita para el corazón de un hijo que aún no sabía que ya había perdonado. El amanecer llegó con el sonido de una campana lejana. Mateo se despertó antes que el sol. La casa estaba en calma pero no vacía. Había un silencio cálido, distinto, el que deja una presencia que ya no pesa. Fue hasta la cocina. El café aún olía a noche. El taller, sin embargo, estaba vacío. La puerta entreabierta dejaba entrar una corriente de aire fresco que movía las hojas de un cuaderno sobre la mesa. El hijo llamó. «¿Padre?» Nadie respondió. Solo el rumor del viento entre los árboles y el leve balanceo de la lámpara sobre la mesa. Entró. El lugar olía a madera húmeda y a despedida. Sobre el banco, junto a las herramientas ordenadas con un cuidado casi ritual, había una Biblia abierta. Entre sus páginas, una hoja doblada. Mateo la tomó con precaución, como si supiera que aquello no debía tocarse con prisa. La desplegó, reconoció la letra de su padre, y leyó. Las palabras no eran largas, tampoco eran perfectas, pero cada una tenía el peso exacto del arrepentimiento. La tinta, corrida en algunos puntos, parecía mezclarse con lágrimas secas. Hijo mío, si alguna vez lees esto, es que el cielo me ha permitido decirte lo que mi voz no se atrevió. No supe quedarme, pero nunca me fui del todo. La distancia fue mi castigo y tu silencio, mi espejo. Gracias por dejar una luz encendida. Esa luz me trajo de vuelta. Mateo detuvo la lectura. El corazón le dolía, no por herida, sino por exceso de ternura. Las manos le temblaron. Volvió a mirar la página, y entre líneas descubrió algo más. No solo palabras, sino una rendición escrita con humildad, una entrega sin defensa. Y en ese instante, comprendió que ya no tenía nada que perdonar. El emperador humilde, presente en la claridad que entraba por la ventana, habló con voz tan suave que solo el alma pudo oírla. El perdón ocurre en el silencio donde nadie lo pronuncia. No se da, se reconoce. El hijo cerró los ojos. Sintió la presencia de su padre, no como sombra, sino como aire, y con la carta aún entre las manos, se arrodilló. No lloró, solo habló en voz baja. Gracias por volver, aunque fuera tarde. La brisa sopló, la vela sobre la mesa se inclinó, y su llama pareció responder. El viento llevó una hoja de la Biblia hacia adelante, mostrando un versículo que el hijo no recordaba haber leído jamás. El que regresa con verdad, regresa a tiempo. El emperador repitió esas mismas palabras, y el eco llenó el taller como un suspiro. Mateo colocó la carta sobre el pecho y salió al jardín. El día apenas comenzaba. La higuera, la vieja testigo de todas las ausencias, tenía flores nuevas. Se sentó bajo ella, cerró los ojos y respiró profundamente. El aire olía a pan, a tierra y a madera, los 3 idiomas del perdón. En ese momento, una voz llegó desde el camino. Era el cartero del pueblo, el mismo que cada año dejaba cartas equivocadas en la escuela. Traía un sobre viejo, amarillento. Señor Mateo, dijo, encontré esto en el correo, sin fecha, sin remitente, pero el nombre es el suyo. Mateo lo tomó, desconcertado. El sobre estaba sellado con cera. Adentro, una sola hoja, con una frase escrita en la misma letra. Perdóname si llego tarde. A veces, Dios me hace caminar despacio para que aprenda a mirar. El hijo sonrió. No buscó explicación. Había comprendido que el tiempo de los hombres no es el mismo que el tiempo del alma. El emperador humilde, que todo lo veía, habló al viento dorado del amanecer. Las cartas que llegan tarde son las que el cielo entrega en persona, porque el amor no se mide por la hora, sino por la verdad con que regresa. Mateo dobló las 2 cartas, la encontrada y la enviada por el destino,
y las colocó juntas dentro de la Biblia. Luego, encendió una vela frente a la ventana. Su luz era leve, pero constante. Una promesa. Un hogar para los que vuelven tarde y aún así encuentran abierta la puerta. El hijo levantó la vista al cielo y dijo, casi en un suspiro, «No hace falta más, padre. Ya estás en casa». El invierno regresó con su voz de campanas apagadas. Las hojas de la higuera se secaron una a una, como si también ellas entendieran que todo lo vivo necesita descansar. Mateo caminaba cada día hasta el taller, donde su padre, más delgado y más quieto, seguía trabajando con la paciencia de quien ya no espera nada del tiempo. No hablaban mucho. Las palabras se habían vuelto innecesarias. El perdón ya no se decía, se respiraba. El viejo tallaba una cruz pequeña, de madera oscura. «Es para el cementerio», dijo un día. «¿De quién?», preguntó Mateo. «Aún no lo sé», respondió Andrés, sonriendo. Esa sonrisa tenía algo de despedida, pero también de paz. Una tarde, el padre no salió del taller. La puerta estaba entreabierta, el aire inmóvil, la luz dorada del atardecer colgando sobre la mesa. Mateo lo encontró sentado, con las manos aún sobre la madera, el rostro sereno, los ojos cerrados. Parecía dormido, pero la quietud era demasiado perfecta. El hijo no gritó, solo se acercó despacio y tocó su hombro. El cuerpo estaba frío, pero no rígido. Tenía la suavidad de quien se entrega sin miedo. Sobre la mesa, la cruz estaba terminada, y bajo ella, un pequeño papel, doblado en 4. Mateo lo abrió. «No temas a mi partida. No me voy, hijo. Solo regreso al silencio donde Dios me encontró cuando me atreví a volver. Si lloras, que sea de gratitud. Me has enseñado a morir sin miedo». El emperador humilde, invisible entre la luz y la sombra, pronunció, «Cuando un hombre muere reconciliado, el cielo no lo recibe, lo reconoce». Mateo cayó de rodillas, no por dolor, sino por reverencia. Tomó la cruz y la apretó contra el pecho. No lloró enseguida. Esperó. Dejó que el silencio hiciera su trabajo, que la pena se mezclara con la gratitud hasta volverse una sola cosa. Y cuando por fin una lágrima cayó, no fue amarga. Era dulce, como el agua que vuelve a correr después del invierno. Durante los días siguientes el pueblo se acercó, algunos para ayudar, otros por curiosidad. El hijo no habló mucho, solo pidió que el cuerpo descansara bajo la higuera. «Aquí empezó todo», dijo, y nadie se atrevió a discutirlo. La tarde del entierro el cielo estaba limpio, el aire quieto. Una brisa leve movía las ramas del árbol, como si el alma del viejo se despidiera del mundo sin irse del todo. Mateo colocó la cruz sobre la tierra fresca y encendió una vela. El fuego tembló apenas y luego se mantuvo firme. El viento, que tantas veces había querido apagarlo, esta vez pareció protegerlo. El emperador habló entonces con voz de eternidad suave. «El perdón no termina en la vida. Quien muere amado deja la puerta abierta para que otros entren en la luz». Esa noche, Mateo volvió a la casa. El taller seguía igual, solo más silencioso. Encendió la lámpara y se sentó frente a la Biblia. Abrió en la página donde guardaba las 2 cartas, y las leyó otra vez despacio, como si escuchara la voz de su padre entre líneas. Luego escribió una tercera, esta vez con su propia letra. «Padre, no sé si Dios te encontró, pero sé que el perdón te hizo digno de él. Gracias por regresar. Gracias por enseñarme que a veces el amor también sabe esperar». Dejó la carta junto a las otras 2. Las 3 formaban un pequeño altar de papel. Luego salió al jardín. La luna estaba alta, y la higuera proyectaba una sombra amplia, protectora. Mateo se sentó bajo ella y levantó la mirada al cielo. «Ahora entiendo, madre», susurró. «Los hombres no vuelven cuando quieren, sino cuando el alma los deja». El emperador humilde, testigo silencioso de ese momento, pronunció una última frase sobre la brisa que cruzaba la noche. «El amor que perdona convierte la muerte en regreso». El hijo cerró los ojos, y por primera vez en su vida, sintió que el silencio no era ausencia, sino compañía. Una paz redonda, antigua, completa, envolvió el aire, y en la quietud del jardín, la vela siguió ardiendo, una llama pequeña, pero eterna. Los días volvieron a tener ritmo, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque había aprendido a respirar con él. Mateo regresó a la escuela. Los niños lo esperaban con dibujos y flores secas,
sin entender del todo por qué sus ojos eran distintos, más tranquilos, más hondos, más vivos. En el aula, colgó una cruz de madera sobre la pared. Era la que su padre había tallado antes de morir. Nadie le preguntó de dónde venía, pero todos sintieron que aquella cruz tenía algo de hogar. Desde entonces, el aula olía a madera y a pan, a promesa cumplida. Cada mañana, antes de empezar las clases, Mateo encendía una vela junto a la cruz. No decía nada, solo la miraba unos segundos. Los niños, curiosos al principio, fueron aprendiendo que aquel gesto no era rito, era gratitud. El fuego se volvió parte de la lección, una forma de recordar que toda luz tiene su precio, y que perdonar también es una manera de encender el mundo. El emperador humilde observaba desde la distancia dorada del tiempo, y susurró: el hijo que aprende a enseñar el perdón se convierte en puente. Su voz no repite lo vivido, lo redime. Con el paso de las semanas, Mateo comenzó a escribir, no cartas, sino relatos, historias pequeñas de hombres que se equivocaban y, sin embargo, seguían amando. Las firmaba con un seudónimo que solo él comprendía. Andrés. Decía que era su manera de devolverle al mundo lo que el silencio le había quitado. Los textos se hicieron conocidos en el pueblo. La gente los leía en la misa, en la plaza, en las casas. Algunos lloraban, otros callaban. Todos sentían que esas palabras traían algo que faltaba: consuelo. Un día, una mujer anciana se le acercó después de clase. Traía en las manos una carta doblada y el rostro lleno de años. Maestro, dijo, esta carta llegó al correo sin remitente, pero el cartero pensó que era para usted. Mateo la tomó con suavidad. Reconoció el papel, el mismo tipo que usaba su padre. La abrió. Dentro, una sola frase, escrita con tinta tenue. Gracias por haberme permitido morir en paz. No había firma, pero no hacía falta. El alma reconoce su voz aunque cambie de cielo. Mateo sonrió, y sin lágrimas, solo con calma, guardó la carta dentro de la Biblia, junto a las otras tres. El emperador humilde se inclinó sobre él, invisible y sereno. El perdón no muere con quien lo pidió, permanece en quien lo concede. Es semilla que da fruto incluso después de la sombra. Aquella noche, Mateo caminó hasta el cementerio. Llevaba en las manos una linterna pequeña. El aire olía a lluvia y a tierra nueva. Llegó hasta la higuera, donde descansaba su padre. Encendió la luz y la colocó sobre la cruz. El resplandor era tenue, pero bastaba. Ahora entiendo, padre, susurró. No volviste tarde. Yo era quien aún no estaba listo para verte. El viento sopló, levantando las hojas secas del suelo. Durante un instante, pareció que el aire se doblaba en una reverencia. Mateo cerró los ojos. No pidió nada, solo dio gracias. Al regresar a casa, abrió el cuaderno donde escribía sus historias y anotó: no hay regreso tardío cuando el amor aprende a esperar. Mi padre me enseñó a morir pero también a vivir. El emperador humilde, con voz de fuego manso, concluyó: el perdón heredado se convierte en destino, y quien enseña lo que sufrió ya pertenece a la luz. El hijo apagó la lámpara y dejó que la noche respirara a su alrededor. La casa ya no parecía vacía. Estaba llena de presencias que no hablaban, pero acompañaban. Y entre todas ellas, una se distinguía por su silencio perfecto, el de su padre, que ahora habitaba no en la memoria sino en la paz. La noche del tercer día después del entierro, el cielo se abrió en silencio. No llovía, pero el aire tenía ese peso dulce de las noches en que el alma se atreve a escuchar. Mateo no dormía. La vela junto a la ventana ardía con una calma nueva, sin temblores. Había dejado la Biblia abierta sobre la mesa. Las 4 cartas estaban allí, alineadas como estaciones de un mismo viaje. El viento entró por la rendija de la puerta y movió las páginas. El fuego titiló, y por un instante, la llama tomó la forma de una figura humana. No era sombra ni ilusión, era luz con voz. El emperador humilde se hizo presente, vestido con el resplandor del perdón. Mateo no se asustó. El alma reconoce la luz aunque llegue sin aviso. El emperador habló con voz profunda, serena, hecha de todas las voces que alguna vez pidieron redención. Hijo de la misericordia, escuchaste el llamado antes de oír mi nombre. Lo que viviste no fue castigo, fue enseñanza, porque el amor que espera no sufre en vano, purifica el tiempo. Mateo bajó la cabeza. ¿Por qué él tuvo que morir, si ya había aprendido a amar?
El emperador extendió la mano, y el aire se llenó de oro tenue, porque el amor perfecto no se mide en años, sino en entrega. Tu padre murió cuando su alma estaba viva, y quien muere reconciliado no parte, se completa. El hijo sintió un temblor leve en el pecho. La voz del emperador no lo hería, lo sanaba. Era como si cada palabra limpiara el polvo de los días. ¿Y yo?, preguntó. ¿Qué debo hacer ahora? El emperador sonrió, con esa sonrisa que duele y consuela al mismo tiempo. Haz lo que ya haces, enseñar. El mundo no necesita santos que no caigan, sino hombres que sepan levantarse con ternura. Habla de tu padre, no como del que falló, sino como del que regresó. Así, cuando otros se sientan indignos, recordarán que el cielo también espera a los que llegan tarde. El fuego creció un instante, y en su centro aparecieron imágenes: el padre trabajando en el taller, la higuera en flor, la cruz de madera brillando bajo la luna. Cada recuerdo ardía sin quemar. Era la memoria convertida en sacramento. El emperador se acercó un paso más. Tu historia no termina con él. Ahora eres el guardián del retorno. En cada palabra que escribas, en cada mirada que perdones, su voz hablará contigo. Y cuando la duda te toque, recuerda, el perdón no borra el pasado, lo ilumina. Mateo cayó de rodillas, no por temor, sino por reconocimiento. El aire olía a pan, a madera y a luz, los tres signos del amor divino. Sus ojos se llenaron de lágrimas. A veces creí que mi fe era débil, murmuró. El emperador respondió, la fe débil es la más pura, porque necesita amor para sostenerse. La tuya nació del dolor, y el dolor que no se convierte en resentimiento, se convierte en oración. Un silencio dorado cubrió la habitación. La vela seguía ardiendo, pero ya no necesitaba fuego. Su luz era la del alma despierta. El emperador extendió la mano y la colocó sobre el hombro del hijo. Descansa, Mateo. Tu padre te enseñó el valor del regreso. Ahora enséñales tú que nadie está demasiado lejos para volver. Entonces la figura comenzó a desvanecerse. El aire se volvió leve, como si la materia misma respirara compasión. Antes de desaparecer, el emperador pronunció su última bendición. Cuando un hombre perdona, el cielo baja a la tierra, y cuando un hijo ama al que lo hirió, la historia entera se reescribe. La llama volvió a su forma sencilla. La habitación quedó en calma. Mateo permaneció un largo rato arrodillado, con las manos abiertas, respirando el perfume invisible del espíritu. No necesitaba prueba alguna, lo había sentido. El perdón no era un acto, era una presencia. Esa noche, el hijo comprendió que el dolor, cuando se ofrece, se vuelve luz, y que esa luz, la que su padre dejó encendida, ya no era solo memoria, era misión. Pasaron los años, el pueblo cambió de nombre, los niños crecieron, la escuela se volvió más grande, pero detrás de todo, en la colina donde el aire era más limpio, seguía en pie una casa pequeña, de paredes claras, y una ventana siempre abierta. La gente del pueblo la llamaba la Casa del Perdón, no porque allí viviera un santo, sino porque vivía Mateo, el hombre que no supo odiar. Cada mañana, al amanecer, el maestro encendía una vela y la colocaba en el umbral. Decía que esa luz no era para los vivos ni para los muertos, sino para los que aún no sabían cómo volver. Todos somos caminantes del mismo regreso, repetía a sus alumnos. Y cuando alguien le preguntaba por qué sonreía al decirlo, respondía con la serenidad de quien ya ha cruzado todas las fronteras del dolor, porque mi padre lo hizo primero. Dentro de la casa, sobre una mesa de madera, estaban las 4 cartas y una quinta, escrita con la caligrafía firme del maestro. Decía, a quien lea esto algún día, si tienes a alguien a quien perdonar, no esperes a que el tiempo lo decida. El tiempo no cura, solo revela. Perdona hoy aunque no te entiendan, porque cuando perdonas, no salvas al otro, te devuelves el alma. Esa carta se convirtió en leyenda. Los peregrinos que pasaban por el pueblo pedían entrar solo para verla. Algunos dejaban flores, otros lágrimas, otros solo silencio, pero todos al salir sentían que algo dentro se había aligerado, como si un peso invisible se quedara en esa casa para ser transformado en luz. El emperador humilde volvió a aparecer, no como figura, sino como presencia que llenaba el aire. Su voz ya no venía de arriba, sino desde adentro, del corazón mismo de la casa.
Esta es la morada de los redimidos. No se construye con piedra, sino con arrepentimiento y ternura. Aquí habita la paz de los que no huyeron del dolor, sino que lo abrazaron hasta que se volvió canto. El viento agitó las cortinas. La vela tembló, pero no se apagó. Afuera, el cielo tenía el color del trigo al amanecer. El maestro se sentó frente a la ventana y miró la higuera florecida. Había frutos nuevos. El árbol no recordaba el invierno, solo la promesa de volver a dar. Mateo cerró los ojos. Escuchó, dentro de sí, la voz de su padre, suave como la respiración del mundo. «Estoy aquí». Y respondió, con una sonrisa apenas visible. «Lo sé». El emperador habló por última vez en esta historia, con la solemnidad de quien pone sello al alma. El perdón es la arquitectura del cielo. Todo lo que amaste sin recibir respuesta, todo lo que sufriste sin justicia, todo lo que esperaste sin certeza, ya está escrito en la luz. Ningún acto de amor se pierde, ningún regreso llega tarde. Entonces la voz se fundió con el aire, y la casa entera pareció respirar. El fuego de la vela se alargó, tocando la madera, y en ese instante, la sombra de Mateo y la del emperador se unieron sobre la pared, una figura sola, quieta, luminosa. La gente del pueblo, al pasar por la colina, juraba que al caer la tarde se veía aquella sombra aún encendida, como si alguien siguiera rezando dentro, aunque la casa estuviera vacía. Y así terminó el relato del hombre que perdonó al padre que regresó tarde, no con milagros sino con verdad, no con palabras, sino con silencio, porque en el universo del emperador humilde, el perdón es la última forma del amor, y el silencio, la primera palabra de Dios.